Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne vuestros entendimientos en esta noche. Obviamente esta es la parte que cada noche nosotros traemos, pidiéndole a Dios que haga como un milagro, a ver si los oídos se destapan y pueden escuchar verdaderamente la palabra de Dios. En esta parte final del viernes, hablando del oído, donde hemos demostrado, bíblicamente hablando, que ninguno obedecen a la palabra de Dios por todas estas divisiones y por todas estas cosas que obviamente hacen como término de doctrina todo el mundo, que uno no se explica si no está en la Biblia cómo una persona puede tener su fe, puede ser católico, puede ser adventista, puede ser testigo. Ninguna de estas cosas aparecen en la Biblia. Entonces, sorprendentemente, uno analiza estas cosas, la gente ha llevado la misma corriente que llevó Eva cuando al principio el Señor le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Estas fueron las palabras del Señor. Ahora bien, las palabras de la serpiente fueron las siguientes: no morirá. ¿A quién obedeció Eva? Eva no obedeció a la voz de Dios. Eva obedeció a la voz de la serpiente. Yo me hago una pregunta y es la siguiente. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿dónde aparece en la Biblia el término de doctrina que las personas se han formulado a sí mismos? Uno en su propia fe, otro en religiones, etcétera. Esto obedece a la misma voz que le dijo a Eva: no morirás. Esta misma voz sigue germinando por todas partes. Y como el único reino que se divide a sí mismo es el reino del mal, bueno, pues también están divididos. Unos son católicos, otros son adventistas. Y tú le preguntas a cualquier persona y las personas ni saben lo que contestan, Y lo primero que te dicen es, ellos no hablan de Dios, no hablan de Cristo. Ellos te dicen a ti: ¿a qué religión tú perteneces? ¿Dónde está Dios? Yo soy católico. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? Yo soy evangélico. Yo soy adventista. Ellos mismos, engañados por el mismo que le dijo a Eva. Ahora, yo voy a probar en esta noche que este desglose que hemos tenido bíblicamente de lo que dice el Evangelio de Jesucristo, y que nadie lo está haciendo, perdón, hablando de estas divisiones llamadas estas empresas de concilios y religiones. Entonces, en esta noche, como es la parte final del viernes, entonces nosotros vamos a demostrar que son doctrinas de demonios. Y esto a usted le podrá chocar. A la gente no le gusta que le digan, que le mencionen al diablo. Jesús, y comienzan, ese hombre menciona, pero el diablo los dirige. El diablo los dirige. ¿Cómo lo dirige el diablo? Se prueba fácilmente. Si esto no lo dice la palabra de Dios, ¿de dónde sacan ustedes esa doctrina? Si usted buscase en su Biblia la doctrina que usted experimenta, la fe que usted experimenta, usted se da cuenta que en la Biblia no aparece por ningún lado. Si no aparece por ningún lado, yo le pregunto a usted, si no es del diablo, así mismo hablando, ¿de quién es entonces? Porque estas cosas vienen de espíritu. Y aquí están los espíritus en plural del mal. Y otra cosa es el que tiene el espíritu. Y esto es en singular porque es el de Dios.
y es uno. Después de una brevísima pausa comercial, le voy a dar desglose de este tipo de doctrina de espíritus que son de demonios. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Edinson Refricar, seguridad que debe usted de confiar. Edinson Refricar en las colinas de Santiago. Para usted andar con un aire acondicionado en perfecto estado como usted lo quiere, váyase a Edinson Refricar para instalación, reparación, mantenimiento, el personal más calificado, Edinson Refricar, con el teléfono 809-576-2380. De igual manera, Madera Navarrete, tu economía ubicada en la carretera de Puerto Plata, a solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto tú puedas necesitar, ahí lo vas a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. Bien, amado. Las personas no tienen el más mínimo temor a Dios. Las personas viven sin ningún temor a Dios. Y la muerte puede llegar en cualquier momento. Y esta muerte física a todo el mundo le va a llegar. Pero analicen esta parte. Si Dios creó el hombre a su imagen, lo hizo eterno. Por eso en la Biblia dice, unos irán al castigo eterno, otros a la gloria eterna. No estamos jugando una eternidad en nuestro diario vivir. Esto no es la vida. ¿Cómo tú vas a comparecer ante el tribunal de Cristo? Con tu fe, con tu opinión. Está contra Dios. Yo pertenezco a tal religión. Tú mismo te has marcado como si fuera la marca de la bestia. Está diciendo a qué tú perteneces. Entonces, esta misma voz que engañó a Eva, que desafió la palabra de Dios, es la misma voz que todavía sigue, pero que ahora sigue en los pastores, en las pastoras y en todos estos charlatanes que han tomado la palabra de Dios como una empresa para vivir de ello. Usted puede tener negocio y usted puede vivir de un negocio y nadie le puede criticar a usted vivir de un negocio, pero tomar la palabra de Dios como una fuente de ganancias deshonestas, como un negocio, haciéndolo como su empresa, eso va a acarrear una condenación terrible en cada quien que esté en esa práctica. Pero vamos a demostrarles a ustedes, bíblicamente hablando, lo que yo estuve diciendo que iba a demostrar hoy, que lo que experimentan las religiones, sin exceptuar ninguna, son doctrinas de demonios. Ahora vamos a buscar bíblicamente, búsquelo en su casa. Si no, esto como queda grabado tanto en el Facebook como en YouTube, usted lo puede, si usted no tiene chance, escúchalo y después usted verifica las escrituras. En primera de Timoteo capítulo 4, vamos a ver qué nos dice a nosotros las escrituras en este sentido. Y vamos a verificar si es cierto que son doctrinas de demonios o no. Vamos a verificar. En primera de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 1, esta misma voz del diablo sigue hablando a través de donde usted se congrega y le sigue hablando a usted en su propia fe. Dice desde el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe. Y apostatar de la fe significa apostatar de la fe que vas a volver atrás. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A quién van a escuchar? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a ver este desglose para ver si estas doctrinas de demonios se corresponden a estas dos partes que nosotros vamos a explicar. Dice aquí, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ya ahí no hay manera de que esas personas puedan creer en nada. Cuando una conciencia está cauterizada, mira, hermano, mire, ya eso se murió. Es peor que un trujillato a la mala, es esto lo que se va a hacer. Es una conciencia que está, ya no hay sensibilidad. Dice en el versículo 3, las características de estas doctrinas de demonios, que prohibirán casarse. Esto va directamente a los concilios, que prohibirán casarse. ¿Quién le dijo a los católicos que no se pueden casar, de que los hombres? Eso fue instituido por Dios. El sexo no es pecado. Ahora, cuando usted tiene más de una pareja, usted cae en el adulterio. Que prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Que no se come carne, que hoy es qué sé yo qué, jueves de qué sé yo cuántas cosas. Para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿De dónde vienen estas doctrinas? De demonios. Estamos especificando la doctrina. Usted lo busca en su Biblia y dice, wow, esto lo dice la Biblia. Pero entonces lo que dice la Biblia no lo quieren enseñar. Están cambiando la palabra de Dios por los demonios. Entonces usted podrá analizar en esta noche, pues me está dirigiendo el diablo. Yo soy muy claro. Bien. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracia. Nada de lo que Dios ha hecho es malo. Lo que se constituye como algo malo son los usos que le dan determinadas personas a las cosas. Pero nada de lo creado es malo. Nada. Hay personas que me han dicho, usted toma café, digo yo, pues eso lo creó Dios, el café. ¿Y para qué tú crees que Dios creó el café? Para que lo viéramos. La gente vive con tanto tabú en su cabeza. Dice en el versículo 6, el apóstol Pablo, exhortándole a Timoteo por esta sana doctrina. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con toda palabra de fe y la buena doctrina que ha seguido. Ninguna de estas cosas deben ser rechazadas. Ustedes se van a dar cuenta en la próxima parte que yo voy a leer, que aquí obviamente aquí estamos viendo los católicos, Y por eso, yo no sé dónde sacaron las monjas, Dios. ¿De dónde sacaron esas mujeres, Dios? Las monjas. Oye, yo he leído, y yo no he encontrado eso por ningún lado. ¿Quién se inventaría eso, Dios mío? Y que un padre, ¿padre de quién? ¿De quién es que son padres, Dios? Entonces, de que no se puede casar. Entonces violan niños y eso. El sexo, amado, cuando es en la fe, esto es eterno. Cuando es en la fe, es eterno. En la fe se disfruta más que lo de afuera. Lo de afuera hay una guerra desleal. Y la gran mayoría de las mujeres son usadas.
Cuando el hombre ya la usa, ve otra que le gusta más. Entonces, esas mujeres que han con una vida maldita, han sido usadas obviamente, y entonces pierden todo tipo de sensibilidad, la moral, lo pierden todo, porque no han sabido elegir. Dios instituyó el sexo como familia para que pudieran tener los hijos. El único que nació por obra de su espíritu fue el Señor Jesucristo. Pero todos los hijos nacen con sexo. Esta doctrina de demonio, Dios, que han enseñado a esta gente, entonces toman el mismo sexo y violan niños. Y la gran mayoría de estos, por ciudades, por pueblos, por países, son todos violadores. Esto es increíble, esto. Y las monjas, vaya usted a llevarla a un médico legista a ver cuáles son las señoritas. Y son monjas. Para que usted se dé cuenta que de monja, a eso que le llaman monja, no hay, pero oiga, es nada de monja que hay. Pero el mundo ha escuchado la voz del diablo y usted busca estas cosas y te dice, espérate, ¿lo dice las escrituras? No. Bueno, entonces yo no hago lo que la escritura no dice. Bien, dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y estas genealogías interminables de toda esta gente, hablando de libros y de discusiones y de cosas, yo no entro en esta parte. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Este término de obediencia, sinceramente que nadie lo quiere tener. Y cada una de las religiones implementa el término de doctrina que ellos quieren. Teniendo aquí la Biblia como una palabra de Dios, pudiéramos confrontar las palabras que ellos enseñan con la de Dios. No aparece escrito en la Biblia, entonces sigue hablando el mismo que le habló a Eva a través de ellos. Le voy a hablar de una parte mucho más difícil todavía. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Escuchen esta parte. Vamos a hacerlo desde el 14. Desde el 14 vamos a hacerlo. Esto fue obviamente vituperado por todos. Voy a los pastores, a las pastoras y a todo este tipo de personas. ¿De qué acusan al pueblo? De pecador. ¿Cómo exhiben los artistas al Señor? En la carne, crucificado, con una corona de espinas. ¿Qué es lo que predican los concilios? Predican a Jesús de Nazaret. ¿Es esto lo que dice la Biblia? No, no es eso lo que dice la Biblia. Digo, para el que puede ser cristiano, para el que es de Cristo.
Dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. Este tipo de enseñanza las personas no lo quieren tener, pero es la garantía de vida para cualquier ser humano que cree en Dios. Si usted no cree en estas palabras que van a ser leídas, esta y la próxima que van a leer, usted sigue guiado por los demonios y no por Cristo. Dice en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Si Cristo murió por Luis Pérez entonces tiene que morir por Cristo. Esto no es que usted se va a matar, usted no tiene que pegarse un cuchillo, ni ahorcarse, ni tirarse en un puente. Estamos hablando en este diario vivir, que hay cosas que a Dios no le agradan, entonces como a Dios no le agradan, yo no la hago. Esto es vivir para Cristo. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí está hablando claramente que usted no puede vivir para usted. Tiene que vivir para Cristo, para el que murió por usted. Entonces, si usted pertenece a un concilio, usted vive para el concilio, no para Cristo. Y cada persona se ha formulado su término de fe. Y la gran mayoría de las personas tienen este criterio que voy a decir. La vida es una y hay que gozarla. Si la vida es una, ¿dónde está la moral? ¿Para qué tener moral? Pero yo pregunto que ¿para qué ser serio tampoco? Si la vida es una, ¿no? El charlatán y yo somos iguales. Y las personas han escuchado todas las voces del diablo. Si el hombre fue creado a la imagen de Dios, ¿cómo puede esta ser la vida? El hombre es eterno, la mujer es eterna. Cuando usted muere, vas a comparecer al tribunal de Cristo. Dice la Biblia en Mateo 25, unos irán al castigo eterno, otros a la gloria eterna. En la Biblia lo dice por muchas partes. Aquí nos está señalando que nosotros tenemos que vivir para aquel que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Dice en el versículo 16 algo que ningún concilio, y aquí están todos, católico, adventista, mormón, evangélico en todas sus vertientes, aquí están todos, pero parece que la Biblia no la leen, no le creen y oyen la voz del diablo. En el versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es muy difícil lo que voy a decir. Por ejemplo, una mujer puede llegar siendo prostituta de la calle, entrar en la fe y puede ser más santificada que la que están. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que es bien difícil es que una mujer o un hombre, para ambos casos, pongo este ejemplo, dentro de la fe se corrompa. Se perdieron las esperanzas. Si viene de afuera, se arregla. Pero si usted dentro de la fe, usted se corrompe, el porcentaje de condenación suya es sumamente grande. ¿Cuál es el indicativo de esto?
El indicativo es que usted no le teme a Dios. El indicativo de esto es que usted oye más la voz del diablo que la de Dios. Pero afuera hay personas ignorantes, locos por conocer a Dios y no lo saben. Han sido engañados por términos de doctrinas de demonios que lo tienen sentado en banca en concilios y religiones. Hay algunos de ellos que al escuchar la verdad vienen y obedecen. Pero lo que es difícil de salvación es que los que están escuchando se corrompan. Pero el de afuera puede llegar como sea porque desconoce la verdad. Yo siento mucha lástima para el que está dentro y se corrompe. Pero que el que viene de fuera, hay esperanza. Porque usted dentro, hombres o mujer, se corrompe. No. Yo le decía a ustedes en esta semana, voy yo a perder la salvación eterna por vivir con mujeres, una aquí, otra allí. ¿Acaso será la eyaculación más que un castigo? Ese gusto puede ser más que un castigo eterno. ¿Por qué una mujer no se busca un hombre en Cristo que sabe que va a tener un hombre eternamente? O un hombre, una mujer en la fe. Es un matrimonio de respeto, de amor verdadero. Uno se enamora en la calle si usted se va al mundo. Se enamora con tanto énfasis, con tantos corazoncitos y no duermen las primeras noches. Más luego tú le preguntas a esa persona, sea hombre por la mujer o la mujer por el hombre, y más luego tú le preguntas, pero bueno, y fulano, ni te atrevas a mencionar el nombre. Se odian. Aquí está dando una información, tratándose incluso hasta de Dios en este sentido. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y tú escuchas a todos estos pastores y pastoras en el nombre de Jesús de Nazaret. Se murió. El que vive es Cristo. Clamando a los muertos. El de la carne. Dice aquí algo que por eso digo del de adentro y del que viene de afuera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Resulta que el que viene de afuera le tumba todas las cosas de afuera y las hace nuevas. Y entonces resulta que el que está adentro va y busca las cosas de afuera. Aquí está diciendo en el versículo 16, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Es una vida nueva, de paz, de gozo, de tranquilidad total, de disfrute total, pero no como los del mundo. Pero gozamos más que los del mundo. A nadie, oiga, si alguno está en Cristo, olvídese de eso. Entonces, a mí me da mucha lástima cuando una persona en Cristo hace lo de las cosas de afuera. Ay, ay, ay. Si usted anda como los de afuera, estando usted en Cristo, usted no es de Cristo. Usted ha oído la voz del diablo. Escuchen lo que los concilios niegan, pero que lo dice aquí. Que Dios estaba en Cristo porque es uno solo. O sea, el Espíritu estaba en esa carne. Y vamos a analizar gramaticalmente todo lo que voy a decir, para que ustedes se den cuenta que sí, que es una sola persona.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Busqué la palabra consigo, quiere dejar dicho el mismo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué hace el concilio? ¿Qué es lo que hace en el mundo? Tomarle en cuenta al hombre sus pecados. Y lo acusan de pecador. ¿Cuál es la voz que oyen? Si el mismo Dios te está dando a ti una información, mira, no te estoy tomando en cuenta tus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación? Bueno, porque Cristo pagó por el pecado. ¿En quién está el pecado? El pecado está con los incrédulos, porque no le creyeron. Pero Él pagó por el pecado. Él pagó. A nosotros no nos mandó a acusar a los de afuera. A nosotros nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, no de la acusación. ¿Qué hacen los concilios y las religiones? Utilizan la palabra de la acusación. Arrepiéntete, pecador. Pero aquí Cristo está diciendo, el que pagó por el pecado, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Para que ustedes puedan entender la voz de los demonios y la que es de Cristo. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando un hombre acusa al pueblo de pecador, le está diciendo a Dios mentiroso. A Dios, aquí está diciendo en el 21, el que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. Entonces, usted le está diciendo a Dios que es mentiroso, que somos pecadores. El pecado es un acto de incredulidad, pero Dios pagó por ello. Usted se pierde por incrédulo, porque el pecado está muerto. Cristo pagó por el pecado. Cristo pagó por él. Estos son los términos de los demonios que enseñan afuera. Y la gente no se percata de que los demonios lo están dirigiendo. Vamos a otra parte mucho más difícil todavía. Vamos a buscar en Colosenses, capítulo 2. Vamos a hacerlo desde el versículo 4. Y dice aquí la palabra. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Oye, y tan fácil que los engañan, ¿eh?
dice el apóstol Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En esta palabra, en todo lo que dice aquí estas escrituras, usted debe de seguir andando como lo dice aquí la escritura. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo. Esto es una alerta de esta voz diabólica para que usted no se deje engañar. Y aquí le está diciendo, no te dejes engañar de todas estas sutilezas y de estos rudimentos que no son según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, eso es una mentira. Jesucristo es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad, de todos los demonios, de todo poderío, de todo lo que se pueda nombrar. Él es el que manda. En Él también fuisteis. Esto es tremendo, todo lo que dice esta palabra. Esto es para que un judío no nos pueda atacar, un griego no nos pueda atacar. ¿Cuán mentirosos son estos concilios? En Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo, para que nadie nos diga a nosotros incircunciso, se circuncidó por nosotros. Y yo he escuchado los papas evangélicos decirle al pueblo incircunciso. Escuche la otra parte. Ya habló de la circuncisión para que nadie nos diga incircunciso. El negocio más redondo que pueden tener estas empresas ahora. Vamos a aplicar la gramática. Sepultado con Él en el bautismo. En el cual fuiste también resucitado con Él. Por eso leímos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, resucitaste con Cristo. Escuche el 12. Sepultado con Él en el bautismo. ¿Para qué utilizan estos empresarios esto? Ahora tienen unos sobres ahí, hermano. Según me han informado, estos sobres ya no es lo que la persona quiera dar, de que tienen ya unos numeritos pues. Usted va a dar tanto, ¿y por qué? Bueno, Joaquín tiene que viajar a varios países, ¿usted me entiende?
Y además de eso tiene que cambiar su jipeta continuamente. No puede comer lo mismo que usted come en su casa. Tampoco puede vestir como usted. Además sus hijos también necesitan andar bien montados. Usted tiene que entender la jerarquía de Joaquín. Y ellos le tienen su sobre. Por aquí dice en el 12 que Cristo se bautizó por Luis Pérez, que a mí no hay que bautizarme. Mediante el poder de Dios que él levantó de los muertos. Y vosotros estando muertos, esto es increíble, esto, lo del 13, esto es algo, hermano, de infarto, diría yo, ¿no? Aparte de ese bautismo, escucha lo que dice aquí el versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión, por eso era que no decían incircunciso, de vuestra carne, os dio vida conjuntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, ellos acusan el pueblo de pecador. Arrepiéntete, pecador. Hoy es el día de salvación. Una persona no es salvo porque levante sus manos. Yo acepto a Cristo. No. En la Biblia no dice eso. En la Biblia dice convertido de vuestros caminos. Convertido al Señor. Eso es diferente. Yo acepto a Cristo como mi Salvador. Ahí llegó la salvación a ti. Qué fácil es eso. Estos empresarios son unos ladrones imperdenidos. Ya ahí la persona ya no es pecadora. Entonces están diciéndole, Señor, limpia sus pecados, Señor, lávalo con su sangre. Lo matan entonces cada vez que una persona levanta la mano. Porque la Biblia me dice a mí que este sacrificio lo hizo una sola vez y para siempre. Pero cada vez que estos empresarios, alguien levanta la mano, ahí vienen, Señor, limpia sus pecados, Señor. Y entonces la persona siente que los pecados se fueron. Yo quiero que ellos me digan a mí que este sacrificio hecho una sola vez y para siempre, habiéndonos perdonado todos los pecados, si fue el diablo o fue Cristo que dijo estas cosas. Entonces la gente oye la voz del diablo dirigido por los demonios y no le gusta que le mencionen el diablo, pero los demonios lo están dirigiendo. Bien, vamos a seguir escuchando porque aquí hay una parte bien tremenda. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que no era contraria. La paga del pecado es muerte, sin sangre no hay remisión de pecado. Esa acta de decreto que había contra nosotros la quitó, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya la paga del pecado no es muerte. Ahora alguien pagó por el pecado y murió. Ya tú mueres si tú quieres, por incrédulo tú mueres. Ahí ya desapareció la paga del pecado en muerte, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Eres pecador, muerte. Y era una muerte de cruz. Bueno, pues tomó el acta de los decretos y murió por nosotros, clavándola en la cruz. Ya nadie puede matarnos por esto. Despojando a los principados y a las potestades de los, oiga, a estos demonios que son los que lo dirigen a ustedes, lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Wow.
Oiga, despojando a los principados y a la potestad, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos los demonios saben que Cristo pagó por el pecado. Todos los demonios lo saben, menos usted que cree en Dios. Yo tengo una fe en ese gran poder de Dios, porque todos somos pecadores, pero todos los demonios saben que Cristo pagó por el pecado. Quitó el decreto de muerte que lo clavó en la cruz, menos usted. Y el concilio donde usted va a decir, no te lleves, somos todos pecadores, dale tranquilo ahí. Trae tu cuarto aquí para que no sea pecador. A mí obviamente me sorprende sobremanera la fe de la gente. Y le advierto a la iglesia del Nuevo Pacto de Jesucristo. Cualquiera de afuera puede entrar, no importa cómo sea, puede haber vivido con 1000 hombres, una mujer, un hombre puede haber sido el atracador más grande y puede entrar. Ahora, le voy a decir algo. Lo que es difícil es que alguien que esté en el nuevo pacto se vaya para afuera a hacer lo que hacen los de afuera. Si el que está adentro escuchando palabras de Dios se va para afuera a hacer lo que está afuera, ha caído. Ha caído. Bien, escucha lo que dice aquí el 16 a los concilios. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida. Nadie juzgue en comida o en bebida. Los concilios te acusan. Cuando la Biblia dice un poco de levadura leuda toda la masa, ellos creen que hablan del alcohol. No habla del alcohol. Habla de la alteración de la palabra que hacen ustedes. Tampoco digo que la persona debe emborracharse, de que debe estar bebiendo, pero Timoteo bebía a causa de su enfermedad, bebía vino. Yo le digo a ustedes que el cristiano puede disfrutar. Un cristiano puede tomar un poquito de vino con su esposa, en su casa. Pero el usted ir a la calle, afuera, sin emborracharse. La Biblia no condena esto. La Biblia censura la borrachez. Condena la borrachera. Esto no quiere dejar dicho que ya con esto te va a mandar a buscar 5 cervezas para tirársela con... No. Si usted tiene la capacidad de tomarse una cerveza con su esposa, eso no es pecado. Y si no, dígale a Dios que lo que él hizo estaba mal hecho. Eso lo hizo Dios. Ahora, el uso que usted le da, si usted lo hace dentro de la prudencia, sin exceso, porque todo con exceso es malo, usted no está haciendo nada malo. Nadie juzga en comida o en bebida. Nadie. Pero ellos le llaman pecado a lo que no es pecado y a lo que verdaderamente es pecado, que es su incredulidad. Ellos no lo mencionan. Bien, por tanto nadie juzgue en comida o bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, por el cuerpo es de Cristo. Pero el cuerpo suyo no es de Cristo, porque usted tiene su fe y Cristo estableció su palabra. Entonces, ahí hay algo diferente. El cuerpo es de Cristo, pero como el cuerpo suyo es suyo, para usted es suyo, no es de Cristo el cuerpo, es suyo, usted tiene su fe. Y usted hace con ese cuerpo lo que usted le da la gana. Y usted pertenece a lo que le da la gana. Y ese cuerpo usted lo une con quien usted le da la gana. Y usted le da disfrute a ese cuerpo como usted quiera. La cuestión es que ese cuerpo tiene que gozar.
Por aquí está diciendo el cuerpo de Cristo. Millones de veces, no sé si lo he dicho, no tanto, pero es para que se pueda entender. Por he dicho tantas veces que en la fe se puede disfrutar. ¿Por qué buscar afuera? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles e entremetiéndose en lo que no ha visto. Entremetido le está diciendo, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Una mente carnal, totalmente Dios. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, escuche bien, nutriéndose, uniéndose por coyunturas y ligamentos. Este cuerpo, que uno es el brazo, otro es el pie, es un cuerpo unido en coyuntura por ligamento, en un solo sentir, en una misma fe, en un mismo espíritu, no en estas divisiones. ¿Cuál es la voz que escuchan ustedes? Crece en el crecimiento que da Dios, pero usted tiene su fe. Usted es católico. Usted no es de Cristo, usted es católico. Yo soy evangélico. Yo soy adventista. Yo soy testigo. Es bíblico. Aquí está hablando de un cuerpo unido por coyuntura. Una usted al católico con el evangélico. Únalo. Y el evangélico con el testigo, que son los que más discuten. Únalo, porque están unidos por coyuntura. Unidos, ese cuerpo está unido por coyuntura. Y después únalo con los adventistas, con los mitas en Aarón, con los mormones. Una a toda esa gente juntos y únalo para que ustedes vean. Oye, si fuera este el brazo de un mormón y este fuera el brazo de un adventista, oye, se van a dar, oye, ahí, sí, ¿quién lo desaparta? Es que están unidos por coyuntura. Es la voz del diablo que oyen. Escuche esta parte. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si estuviese en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no maneje, ni guste, ni aun toque. En conformidad, mandamiento y doctrina de hombre, cosas que se destruyen con el uso. Yo fui a un médico de un adventista y él salió de la iglesia a ganarse su cuarto. Salió de la iglesia. Tengo prueba de eso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Iglesia del nuevo pacto de Jesucristo. Yo le digo algo a las mujeres de ella. La carta de garantía de ustedes es relacionarse con un hombre de fe. No trayéndolo de fe. Se lo digo. Si no, la salvación está temblando en ustedes. Para que lo sepan. La mujer entra por el hombre. El hombre tiene más oportunidad en este sentido porque la mujer es la gloria del varón y el varón es la gloria de Dios. Ante todas estas palabras, que está la del diablo y está la de Cristo, hemos enseñado en esta semana el Evangelio de Jesucristo,
que no lo oyen. Y en la parte final de este día, viernes, hemos enseñado la práctica de las doctrinas de demonios, negando la palabra de Dios. Ojalá estas palabras golpeen a muchos incrédulos y verdaderamente se levanten y se enderecen. Hemos llegado a la parte final para los que tienen esto como una telenovela, un episodio, ¿verdad? Que estuvo tremendo el mensaje de hoy, pero siguen las mismas cosas. Para los que se congregamos el domingo, tómalo para usted también. Y toma una decisión. Cambie o dele disfrute a ese cuerpo. A Dios no lo va a engañar. Hasta el lunes, a los que tienen esto como una entretención, y para los que quieren escapar, en la obediencia, hasta el domingo, por Cristo Jesús. Amén.